tenéis en pantalla, empezamos a comentar los partidos que ayer nos dejó la Eurocopa y empezamos por el de las 3 de la tarde, que seguramente además fue el mejor partido que tuvimos en el día de ayer, porque la verdad es que se enfrentaba una de las selecciones seguramente, pues bueno, con menos expectativas, ¿no? A nivel de individualidades, ¿no? Si miramos jugador por jugador de la selección rumana, a lo mejor la mayoría de ellos son desconocidos para el público general, la mayoría de ellos son jugadores que están jugando en ligas de menor nivel o a lo mejor muchos jugadores en la segunda división italiana, también en la propia liga de su país, ¿no? En Rumanía. Pero claro, a pesar de tener menos nombre, tremendo partidazo se cascaron ayer. Y todo esto frente a una Ucrania que, bueno, que mucha gente ya la pintaba como selección revelación del torneo, ¿no? Mínimamente, ayer la cantidad de gente que leí por Twitter diciendo que habían puesto a Ucrania como selección revelación del torneo y que se les había caído, es una auténtica barbaridad. De hecho, bueno, mismamente yo ayer me pasé por el directo de Salva García, que estuvimos allí comentando un par de cosas de la selección española. Y bueno, y él mismo me lo decía, ¿no? Él mismo dijo que Ucrania la había puesto como su selección revelación también. Así que vaya, la candidatura de Ucrania se le ha caído a muchísima gente. Y bueno, ahora yo daré mi opinión sobre esto porque yo sí que había visto partidos anteriores de Ucrania y daré mi opinión. Pero bueno, sin ninguna duda uno de los resultados sorprendentes, básicamente de lo que llamamos de esta Eurocopa, no solo porque la selección a priori más pequeña se impusiese a la que en teoría es algo mejor, sino por la contundencia del resultado. 3-0 le metió la selección rumana a la selección ucraniana de Rebrov, que, que bueno, no sé si empezar por todo lo que hizo bien Rumanía o por todo lo que hizo mal Ucrania. Creo que voy a empezar por lo primero, voy a empezar por lo positivo, porque bueno, es una selección rumana que, como digo, quizá no tenga grandísimos nombres, pero la verdad es que se vio una selección rumana que entendió muy bien lo que tenía que hacer en el partido, sobre todo a partir del minuto 20-25 de encuentro, porque es verdad que Ucrania sí que empezó teniendo más posesión, sí que empezó siendo un pelín mejor, quizás, seguramente, pero sí que hay que decir que creo que con el paso de los minutos y viendo que Ucrania iba cometiendo pequeños fallos y que no encontraba su fútbol, Rumanía se fue viniendo arriba y al final Rumanía acabó diciendo, oye, que podemos ser mejores, que podemos estar cómodos en el partido. Y al final, claro, Rumanía vio que Ucrania no tenía su día, que si le presionaba en ciertos momentos, que si no encontraba a los jugadores del centro del campo en adelante. Y sobre todo, que si la línea defensiva la liaba, y esto incluye a Lunin, pues bueno, Rumanía empezó a ver las debilidades de la selección ucraniana. Hay que decir que es cierto que al final los dos primeros goles llegan de aquella manera y sobre todo el primero con una liada de Lunin espectacular. El portero del Real Madrid la verdad es que no estuvo nada pero que nada bien el día de ayer. Quedó realmente señalado y lógicamente porque, bueno, es un portero que este año en Champions lo hemos visto brillar con el Real Madrid, ha sido clave para la consecución del título del conjunto blanco, aunque al final la jugase Courtois, vaya, pero durante el largo del torneo, durante el recorrido, sobre todo en eliminatorias, Lunin, vaya, había sido el portero de esta Champions y sin embargo, ayer en este debut en Eurocopa, la que lió no fue para menos. Entonces, Rumanía evidentemente aprovechó los errores de Andrei Lunin. Luego, evidentemente, Stanciu tiene que meterla por donde la metió. Qué auténtico golazo del capitán rumano. Seguramente el jugador con más calidad de la selección rumana. Un jugador que, bueno, que ya tiene una edad. Un jugador que no está jugando en el fútbol de máxima élite, sino que ahora mismo está, de hecho, en Arabia Saudí. Con mucha gente de esta Eurocopa a día de hoy, pero bueno, es un jugador que nunca ha estado en un equipo top como tal, siempre ha estado moviéndose por diferentes ligas de menor renombre, como en el Anderlecht, por ejemplo, y demás, ¿no? Siempre había sido el típico jugador que veíamos en el multi de Europa o de Conference League, básicamente. Pero bueno, sí sé que sabemos que es un jugador que tiene buen golpeo y que es un jugador que tiene cierto talento y calidad diferencial. A pesar de que, insisto, ya esté en sus últimos años de fútbol, entre comillas, o que se haya ido a Arabia Saudí. Pero bueno, está claro que evidentemente ha marcado uno de los goles de la Eurocopa, si no el mejor, con ese auténtico golazo para poner el 1-0, aprovechando ese error en salida de Andrei Lunin. El tema es que nos fuimos con el 1-0 al descanso, con la sensación de que Ucrania tenía que cambiar seguramente muchas cosas, que Rumanía se estaba sintiendo realmente cómoda en el encuentro. Y yo pensaba, claro, en la segunda parte habrá que cambiar cosas. Al final Rumanía ya había conseguido lo más difícil, que era ponerse por delante del marcador.
Yo pensaba que iba a intentar hacer un pelín más defensiva y la realidad es que a mí la segunda parte todavía me sorprendió aún más. No solo Rumanía nos echó atrás, que también hay que ser sincero, no tiene una selección para echarse atrás. Los jugadores que tiene Rumanía en el centro del campo no son precisamente defensivos, son jugadores que tienen buen toque de balón, que saben combinar entre ellos. O sea, es una selección que tiene nombres como para proponer. Pero claro, yo pensaba que por cuestión de nivel y sobre todo por contexto de partido, iba a ser la selección rumana la que se viniese un poquito más atrás. Pero no fue así. Rumanía siguió viendo la debilidad de Ucrania a nivel defensivo y llegó el 2-0, el gol de Razvan Marin, un muy buen disparo desde fuera del área, donde otra vez Andrei Lunin volvió a fallar en una parada, no diré fácil, pero sí diré bastante asequible para un portero sobre todo de su nivel, pues volvió a fallar en el disparo desde fuera del área del jugador del Empoli. Ahí llegó el 2-0 y en una Ucrania que bueno, que cada vez se está poniendo más nerviosa, pues claro, Rumanía todavía se vino aún más arriba, llegó aún más prontito todavía el 3-0 y ahí ya sí que se finalizó prácticamente el partido, porque la última media hora es verdad que Ucrania tuvo mucho más balón, que tuvo alguna que otra ocasión, pero sí que hay que decir que era en un contexto de partido donde, bueno, ya iba 3-0, donde Ucrania empezó a sacar un equipo ultra ofensivo, y aún así Rumanía lo pudo resistir realmente bien. Me parece un partido prácticamente redondo de la selección rumana, porque insisto, en defensa estuvieron realmente bien y sobre todo los de arriba tuvieron un partido muy pero que muy acertado. Yo creo que fue seguramente un día donde las grandes piezas de Rumanía sacaron la cabeza, dijeron, oye, es nuestro momento, vamos a tirar del carro de la selección y realmente hicieron un partidazo la mayoría de los grandes nombres. Eh, Como veis, en Yo las Estrellas he seleccionado a 3 futbolistas. A Stanciu, del cual ya hemos hablado de él, sobre todo por ese golazo del 1-0, pero es que en general hizo un partidazo. También intentó un gol olímpico donde Lunin vuelve a estar bastante flojito, la verdad. Pero bueno, ya simplemente ese intento de gol olímpico desde el córner que dio contra el larguero, o sea, estuvo realmente a puntito de entrar. Ya habla de que Stanciu ayer estaba realmente cómodo en el terreno de juego. Destacar evidentemente también a Dennis Mann. Este no marcó, pero dio 2 asistencias. Sobre todo me quedo con su segunda asistencia, evidentemente, al gol del punta, al gol de Dragus. Dennis Mann es un jugador del que yo ya venía avisando en estos días previos de Eurocopa. De hecho, dije que era el jugador que más ganas tenía de ver de esta Rumanía cuando hablamos de la selección rumana en la previa de la Euro. Básicamente porque es un jugador que yo ya había visto anteriormente y que sobre todo ya había leído que la gente que sigue la liga italiana, en este caso Serie B, vamos, su temporada con el Parma había sido auténticamente espectacular, que era un jugador que no tenía ningún tipo de sentido que estuviese en segunda división. De hecho, el Parma ha ascendido a Serie A, de hecho, fue el ganador de la segunda división italiana, y el año que viene ya sí que veremos a Dennis Mann en primera división en Italia. Pero vaya, que es un pedazo de futbolista, ya pintaba muy bien cuando inició su carrera, es verdad que se quedó un pelín por el camino, pero su último año ha sido buenísimo y ya me lo esperaba como uno de estos jugadores diferenciales de la selección rumana y la verdad es que su partido no decepcionó en absoluto, fue espectacular. Y también evidentemente, sí he mencionado ya al jugador que da la verticalidad, como es Dennis Mann, al jugador que da el talento, la claridad y sobre todo ese golazo, como es Stanciu. Hay que mencionar quizá la otra parte del fútbol, la defensiva, donde ahí el que brilló de forma espectacular fue Radu Dragusin, el central del Tottenham, es del Genoa, seguramente el mejor jugador de la selección rumana, o al menos el que más cartel tiene. Jugador que lo fichó el Tottenham el pasado invierno por 25 millones, ¿no? Que creo que pueden llegar a 30 en variables o algo así. Y bueno, que es un central que sí que tiene ya cierto renombre, que venía a hacer una temporada muy buena, sobre todo esa primera mitad de temporada donde en el Genoa prácticamente era de los mejores centrales de la liga italiana. Y bueno, si al final te ficha el Tottenham, eso ya quiere decir algo. Y su partido que hizo ayer ante Ucrania es una auténtica barbaridad. Esas veces donde quizá Ucrania quedaba desarbolada en el centro del campo, donde Ucrania pudo transitar, bueno, pues ya se encargó Dragusin de liderar el centro de la zaga, de decir, oye, aquí estoy yo, soy el líder de este equipo, soy el líder de esta defensa, y cuajó un partido absolutamente espectacular. Uno de esos centrales que, lo primero, que es muy joven, o sea que sigue teniendo un potencial muy alto, pero que sobre todo es uno de esos centrales que defiende, ¿eh? Estamos acostumbrados a centrales muy jovencitos ahora, que tienen muy buena salida de balón y demás. Dragusin en este caso es uno de esos centrales
que gana por contundencia, que gana por capacidad defensiva, que gana en el 1 para 1. Central que me encanta honestamente y ayer hace un partidazo impresionante. Evidentemente, creo que esos son los tres que más podemos destacar, pero bueno, en general hay varios que también hicieron un gran partido. No puedo dejar de mencionar a los goleadores, ¿no? Radvan Marin, un futbolista que bueno, que es un jugador, bueno, pues normalito de Serie A, ¿no? Que juega en el Empoli. Es verdad que es un jugador ciertamente reconocido, por cierto, por si mucha gente no lo sabe, cuando Frenkie de Jong se va del Ajax al Fútbol Club Barcelona, el jugador que ficha el Ajax para sustituir a Frenkie de Jong es Radvan Marin en aquel entonces. ¿Qué pasó? Que realmente lo hizo muy mal en su primer año, no dio el nivel en absoluto y lo acabaron también largando. O sea que es un jugador que decepcionó mucho en el Ajax, se acabó marchando a Italia y bueno, en Italia más o menos ha encontrado su hueco jugando en el Empoli, pero vaya, que está en un equipo de la parte baja de Italia, evidentemente. Ayer marcó ese segundo gol. También marcó Denis Dragus, ¿no? El delantero centro también de la selección rumana, que también me gustó bastante el partido que hizo. Me gustó, por supuesto, Andrei Ratiu, el lateral derecho del Rayo Vallecano. Creo que estuvo muy, pero que muy bien a nivel defensivo, ¿no? Con ese llamativo peinado azul. Y a pesar de que aquí, al menos en España, los comentaristas lo llamasen Rachu o Rachi o algo así, a lo mejor se pronuncia Rachi en rumano, no seré yo quien diga ni que sí ni que no. Ahora bien, aquí en España llevamos llamándole Ratiu durante toda la temporada, se entiende más que de sobra. Yo aquí personalmente voy a seguir llamándole Ratiu como hemos hecho durante toda la liga. Básicamente, no le voy a cambiar el nombre ahora o cómo se pronuncia. Así que nosotros le seguiremos diciendo Andrei Ratiu, básicamente. Y ayer el buen lateral derecho del Rayo Vallecano hizo un partido muy pero que muy solvente, sobre todo ante Mijailo Modric, en lo que fue un gran duelo en el partido. Así que en fin, una Rumanía que ha convencido muchísimo, que es la gran sorpresa del torneo hasta el momento, pero claro, toca hablar de la parte negativa de este partido. Toca hablar de la parte de ucraniana y evidentemente uno de los que más señalados sale en el día de ayer es Andrei Lunin. Luego hablaremos de la selección ucraniana como conjunto, que a mí me parece el gran problema, pero si hablamos de nombres individuales, el que más seguramente sale perdiendo ayer es el portero del Real Madrid. Por aquí yo nos decía que Lunin hizo un partidazo, por ejemplo, en el Etihad esta temporada. Sí, también recuerdo el que hace contra el RB Leipzig, donde el partido de ida es que Lunin prácticamente salva la eliminatoria, él solo. O sea que Lunin viene a hacer una temporada increíble. Dice Giorgio, el problema de Lunin es que no tiene regularidad. Bueno, Giorgio, creo que es pronto para decir eso. O sea, no hemos visto tanto a Lunin todavía como para decir si es un portero regular o no. Lo que sí creo es que es un portero que en el Real Madrid ha tenido esa confianza y ha aprovechado muy bien su oportunidad. Pero claro, ahora con Ucrania se le brinda un escenario realmente nuevo para él, ¿no? En un contexto muy distinto como es jugar una Eurocopa. Insisto, igual que muchas veces decimos que la camiseta del Real Madrid pesa mucho, la camiseta del Madrid, del Barça, ya me entendéis, de estos equipos, pero especialmente la del Real Madrid pesa mucho. No cualquier futbolista puede ponerse la camiseta del Real Madrid, y eso es cierto. También hay que decir que fuera del escudo del Real Madrid muchas veces hace mucho frío. Entonces, Andy Lunin es un portero increíble y es cierto, creo que su temporada ha sido buenísima, pero todavía a mí me da la sensación de que en ciertas ocasiones se ha empezado a, no sé si la palabra es sobrevalorar, ¿vale? Porque no me gusta decirlo de un Lunin que ha hecho un temporadón, pero sí que creo que se ha empezado a catalogar como a Lunin como un portero que todavía no es. ¿Y a qué me refiero? Que mucha gente ha vendido a Lunin como un portero que te puede cambiar el rumbo de su propia selección, como es Ucrania, que es un portero que puede ser de los mejores del mundo, y yo creo que todavía Lunin no es eso. Creo que ha brillado en un contexto del Real Madrid, donde claramente mejoró a Kepa y donde lo hizo muy bien, pero hay que seguir recordando que es un equipo que cuenta con Rudiger, con Toni Kroos, con Bellingham, con Vinicius, con jugadores que han hecho una gran temporada. Lunin siempre ha tenido seguramente un escenario a favor para poder brillar. Eso en esta selección ucraniana o en una Eurocopa, claro, Lunin no va a tener por qué tener un escenario a favor para él. Y cuando los mejores seguramente brillan, es cuando no tiene por qué tener un escenario totalmente favorable. Entonces, claro, Lunin ha brillado, pero también ha brillado en la situación más fácil que tiene cualquier portero para brillar. Esto ahora, cuando sales de ese escudo y cuando te pones en este contexto de Eurocopa, Lunin pues ha tenido carencias.
Insisto, yo no creo que sea mal portero, de hecho es que me parece un muy buen portero, eso que quede por delante, pero lo que sí me parece es un portero que todavía le queda un proceso de aprendizaje importante para ver si es si llega a ser de los mejores del mundo. Pero a veces se ha dicho que ya lo es, y en mi opinión, evidentemente todavía no lo es. Andy Lunin no es Thibaut Courtois, evidentemente, no es Ter Stegen, evidentemente, no es Alisson, evidentemente, pero es que tampoco me parece que sea un Ederson, un Maignan, un Sommer, un Kobel. Estamos hablando de porteros del primerísimo nivel europeo, porteros que son impresionantes. Creo que a Lunin todavía le falta para eso, pero es que todavía, insisto, me parece normal. Creo que todavía le falta mucha experiencia y bueno, tiene que seguir. Mira, Neuer lo dice por aquí Giorgio, lo puedo meter también. Insisto, le faltan muchos partidos para poder hablar de que puede ser uno de los 10 mejores porteros del mundo. ¿Que puede llegar a serlo? Yo creo que puede llegar a serlo. Tiene potencial como para ello y ha demostrado grandes cualidades. Pero, insisto, todavía tiene que demostrar que fuera de un contexto fácil a priori como es el del Real Madrid, también se puede brillar. Y de momento en este primer partido de la Eurocopa, claro, ha dejado muchas dudas, culpa suya son los dos primeros goles. Y ya os lo digo, a mí no me extrañaría nada que para el segundo partido Lunin fuese suplente. No porque Lunin de repente digas, vaya, por un mal partido tienes que sentarlo, ni mucho menos. Pero hay que recordar que el portero suplente de esta Ucrania es Anatoly Trubin, que precisamente mal portero no es. Es que Ucrania tiene dos porteros jovencísimos que en teoría pueden llegar a ser de los mejores del mundo. Y Trubin es uno de ellos, es el portero del Benfica, es un magnífico portero también, y es el que a priori iba a ser el titular de Ucrania en los próximos años si no llega a ser porque Lunin ha cambiado drásticamente su situación en el Real Madrid. Pero apuntaba claramente Trubin a ser el titular de Ucrania, según lo visto en los últimos años. Entonces, a mí no me extrañaría que de cara al segundo partido de esta Eurocopa, el titular de la Copa de Ucrania personalmente fuese Trubin. Por aquí yo nos decía que le ha gustado mucho su temporada, pero que no es Courtois. Evidentemente, cuando hablamos de este tipo de porteros hablamos de cosas mayores. Lunin es un magnífico portero, pero no es como los nombres que he mencionado. Ahora bien, más allá de Lunin, que evidentemente falló, que evidentemente estuvo mal, hay que decir que Ucrania en general en el día de ayer fue un auténtico desastre. Aquí hay una cosa que yo quería decir, ¿vale? Y que yo ya venía diciendo de hecho en días anteriores, y es que esta selección ucraniana, que claramente tiene muy buenos nombres, porque tú miras la parte de arriba de Ucrania y es una selección casi envidiable, o sea, Sigankov, Sudakov, Mudrik y Dovik es un cuarteto ofensivo de altísimo nivel. Sigankov y Dovik ya lo hemos visto en el Girona lo que son capaces de hacer. Mudrik, jugador seguramente sobrepagado por el Chelsea, pero al final sigue siendo un futbolista que sabemos que tiene esa calidad. Y Sudakov, vaya, viene a ser de lo mejor de un Shakhtar Donetsk, que es un jugador que tiene una pinta espectacular. Entonces, sí, a nivel de nombres, evidentemente, destacan mucho en ese sentido. Además tienen a jugadores como Zinchenko, ¿no? Que bueno, que al final es un jugador importante del Arsenal. No sé, creo que tienen jugadores de buen nivel. Tienen también a Zabarny, por ejemplo, en el centro de la defensa, ¿no? Un central joven prometedor que está en la Premier a día de hoy. O sea, por nombres es una buena selección, pero que insisto, es una selección que es mucho nombre, pero poco equipo. Y era algo que yo ya venía avisando. Yo lo que había visto a Ucrania antes de esta Eurocopa, a mí no me había gustado demasiado. Una selección, eso, de mucha individualidad, pero que todavía necesita conocerse mejor y sobre todo conocer a qué quiere jugar. La selección ucraniana es una selección que a día de hoy no comprende lo que pasa en los partidos. Y es una selección que no sabe a qué juega. Al final tú ves el partido ayer, lo que te transmite, por ejemplo, Rumanía, y es una selección que con sus carencias y con sus virtudes encontró su plan de partido. Sabía lo que tenía por delante y sabía lo que sus futbolistas podían dar, sabía lo que podía proponer. Ucrania, la sensación que tuvimos desde el primer momento prácticamente, es que una selección que sí, que llega el balón a los de arriba, ¿y qué? ¿Y qué pasa a partir de ahí? Es una selección que siento que tiene muy pocos automatismos y que genera realmente poquito. Y eso de una selección que tiene lo que tiene a nivel ofensivo, habla muy pero que muy mal. Artem Dovik estuvo muy desasistido durante todo el partido, sí, muchas veces fijando centrales pero poquito más. Mudrik seguramente fue el que lo más intentó, sobre todo en la segunda parte fue el más participativo, pero bueno, casi siempre intentaba la misma jugada y Andy Ratu le defendió bastante bien. Sudakov es un jugador que
también creo que lo intentó, pero tuvo que retrasar su posición muchísimo, sobre todo para tocar mucho balón en campo propio. Y Sudakov es un futbolista que tiene que aparecer mucho más en campo rival, que tiene que intentar aparecer a la espalda del pivote rival. Y Sudakov casi nunca puede aparecer por ahí, casi siempre viene a recibir a la zona de Shaparenko o Stepanenko, que son dos jugadores que son los que tienen que distribuir en esa zona. Sudakov no tiene que bajar tanto. Y por supuesto, la gran decepción de todos estos ayer fue Sigankov. O sea, a mí el partido de Sigankov, para empezar, me sorprendió para mal, porque más allá de que esta Ucrania sea mejor o peor equipo, al final, el hecho de que tenga buenos jugadores hace que en un estilo individual puedan marcar la diferencia. A mí lo que me sorprendió de Sigankov ayer es que es un jugador que es cero reconocible con lo que hemos visto en el Girona esta temporada. En el Girona hemos visto un jugador que se asocia bien con sus compañeros, que sabe moverse por fuera, por dentro, que sabe cuándo temporizar la jugada, que sabe cuándo arrancar. Ayer con Ucrania Sigankov parecía que era la primera vez que jugaba al fútbol profesional. O sea, es impresionante el mal partido que hizo. Porque, insisto, al final lo de Lunin, por ejemplo, fueron fallos puntuales que tú en un partido puedes estar mejor o peor. Pero lo de Sigankov, por ejemplo, la sensación era que no entendía nada de lo que estaba pasando. Tomando malas decisiones principalmente. Fue uno de los primeros cambios y yo lo entendí. La verdad, yo lo entendí. A pesar de que pueda ser una de las estrellas de la selección, uno de los jugadores más habilidosos, su partido estaba siendo muy pero que muy negativo. Así que yo personalmente sí que entendí el cambio de Sigankov. Insisto, para mí el jugador de campo, quitando a Lunin, pero al final lo de Lunin ya lo he comentado, son dos fallos puntuales. A mí el jugador que peor sensaciones me dejó sin duda fue Sigankov. También he puesto la cruz a Konoplia, que estuvo horrible, la verdad, el lateral derecho. Estuvo muy pero que muy mal. Y bueno, pero en general, vaya, es que de Ucrania hay muy poquito que destacar. Quizá Mudryk, insisto, porque fue el que más lo intentó. Tampoco es que hizo un buen partido, porque no lo hizo, pero al menos fue el que lo intentó, el que parecía que se intentaba revelar un poco ante la situación de la selección ucraniana. Pero vale, igualmente partido muy pero que muy flojo. Y bueno, habrá que seguir viendo esta Rumanía, porque al principio era la selección más flojita del grupo, entre muchas comillas. Y bueno, 3-0 para empezar. O sea, una de las goleadas del torneo, las goleadas que hemos visto de momento son Alemania contra Escocia, nuestra España frente a Croacia y esta Rumanía frente a Ucrania. O sea que ni tan mal, ni tan mal el partido de Rumanía para empezar. Insisto, para mí a día de hoy la revelación del torneo. Aunque no fue la única sorpresa que tuvimos en el día de ayer, si la culpa fueron las cantadas de Lunin. Uno de los principales problemas, sí. De hecho, los dos primeros goles fueron culpa de Lunin. Pero bueno, hemos comentado que en general Ucrania, más allá de que Lunin estuviese mal, que lo estuvo, de hecho por eso tiene la cruz, ahí la tenéis puesta en la alineación, más allá de lo de Lunin, Ucrania estuvo mal en general, básicamente. Ucrania pierde el partido con o sin Lunin bajo palos, ya os lo digo. Y en este mismo grupo tuvimos seguramente otro partido que, aunque es una selección venida menos, creo que la mayoría de la gente esperaba que ganase el partido. Y hablamos de Bélgica, que en este caso también cayó derrotada frente a Eslovaquia. Una selección eslovaca, la cual yo más o menos ya venía avisando que era una selección competitiva. De hecho, yo dije que Eslovaquia pasaba como segunda de este grupo cuando hicimos ya la predicción hace 5 días. Ahora bien, no me esperaba que ganase el primer partido ante Bélgica. A ver, aquí hay muchas cosas evidentemente de las cuales podemos reflexionar, pero vuelvo a querer quedarme primero con lo positivo, que es la selección que ganó en este caso Eslovaquia. Me gustó muchísimo la selección de Calzona, que acaba de llegar realmente al puesto como quien dice. Y a pesar de eso, creo que vimos una selección realmente muy pero que muy positiva. Y una selección que tenía muy pero que muy claro el plan que tenía que establecer en el partido. Me gustó que fuese agresiva, me gustó que presionase alto, me gustó que asumiese riesgos. Porque vaya, durante toda la primera parte empezó a emparejar a sus jugadores de arriba junto con la parte defensiva de Bélgica a la hora de sacar la pelota. A Bélgica le costaba mucho circular, sobre todo a través del centro del campo. El centro del campo, sin embargo, de Eslovaquia estuvo muy pero que muy bien, especialmente Lobotka, del cual luego hablaremos. Y Eslovaquia le incomodó mucho a Bélgica en este sentido.
Bélgica, cuando podía salir, era a través de Jeremy Doku, que fue el jugador más activo en ataque, pero a su vez el propio Doku cometió uno de esos errores que no puedes cometer en el fútbol de máxima élite, como es intentar regatear prácticamente al lado de tu área, perder la pelota, y esa ocasión la aprovechó la selección eslovaca para que Schranz marcase el 0-1 ya demasiado prontito, y bueno, y el único gol del partido de hecho. Insisto, esa presión de Eslovaquia surtió efecto, supo cómo hacer daño a Bélgica en ese sentido. Y bueno, una defensa de Bélgica, pues que ya sabemos que está bastante verida menos. De hecho, tú miras la defensa de Bélgica ayer y entre Castañe, Faes, De Bast, Carrasco. Hombre, ¿no te parece una defensa de equipo top? Creo que estaremos de acuerdo con esto. Pues claro, creo que Eslovaquia supo aprovechar bien esa debilidad y acabó encontrándose con ese gol del 0-1. Pero es que incluso lo que más me gustó de la selección eslovaca realmente ayer es que después del 0-1 no cambiaron el plan de partido. Tú puedes pensar que una selección que claramente es peor como la eslovaca, cuando ya va ganando el partido, pues dices, bueno, pues se echarán atrás, empezarán a establecer un bloque medio bajo, a intentar ponerse muy juntitos y agruparse cerca de su portero. Ayer Eslovaquia no cambió su plan a pesar de ir ganando, siguió presionando alto, siguió metiendo en problemas a la selección belga y por eso creo que Eslovaquia, sin duda por plan de partido, fue una de las selecciones que más me ha gustado de momento en esta Eurocopa, porque ha sido atrevida, porque ha sabido jugar de tú a tú y porque realmente el plan de partido le salió realmente bien. Me gustó mucho el centro del campo, como digo, liderado por Lobotka, pero en general Duda y Kupka, haciendo un trabajo de presión, sobre todo de tapar a Onana o a Mangala, me gustaron muchísimo. Ojo a el partido de los extremos, tanto de Frank, sobre todo por el gol, como de Haraslin, creo que ambos estuvieron bastante bien. Y por supuesto, mencionar a Bocenic, el delantero del Boavista, el delantero que lo tenía cerquita de fichar por el Sevilla, que evidentemente no marcó, pero ese trabajo que hizo de presión, de desgaste, creo que fue muy agradecido para su selección. O sea, lo que corrió este tipo ayer no fue ni normal, a pesar de ser el 9. Y creo que todo esto fue muy útil realmente para que Eslovaquia pudiese presionar muy alto y pudiese incomodar a la selección belga. Una Bélgica que, insisto, tuvo una circulación bastante mala en el día de ayer. Se nota que falta alguien que en el centro del campo que le dé un poquito más de claridad. La jugada solo mejorada cuando pasaba por Kevin De Bruyne. Sin ninguna duda De Bruyne el mejor jugador de Bélgica ayer. Y de largo, ¿vale? Y de largo. El peligro arriba básicamente lo creaban Doku y De Bruyne. El problema es que Doku, claro, en Bélgica pierde por una aliada de Doku. Entonces, por eso Doku no sale tan bien parado. De Bruyne sí que hizo un buen partido. El tema es que Eslovaquia, de forma muy inteligente, lo que hizo fue poner a Stanislav Lobotka emparejado en el 1 para 1 con Kevin De Bruyne. De hecho, Lobotka y De Bruyne se estuvieron prácticamente anulando todo el partido. Cuando Eslovaquia intentaba sacar la pelota desde atrás, De Bruyne presionaba a Lobotka para que Lobotka pues, no tuviese esa claridad para poder recibir, que al final sigue siendo el jugador de más calidad del centro del campo eslovaco. Y a su vez, cuando Bélgica tenía que intentar atacar y que el balón pasase por De Bruyne, Lobotka siempre estaba pendiente de que el capitán belga no recibiese las mejores condiciones posibles. Para mí, de los mejores del partido ambos, pero al final Lobotka acabó ganando ese duelo. Lobotka estuvo imperial en el centro del campo, o sea, su partido fue buenísimo con balón, pero sobre todo también sin balón. Impresionante todo lo que abarca el pivote del Napoli, que ya era un jugador insustituible en ese equipo napolitano que ganó la liga hace 2 temporadas, ¿no? O sea, la que acaba de terminar no, sino en la anterior. Y la hemos visto en esta Eurocopa, el por qué es uno de los centrocampistas que realmente sigue siendo importantísimo a día de hoy, ¿no? Nos pregunta por aquí Rojiblanco, ¿qué te pareció Janko? Bastantes buenas sensaciones, la verdad. Es un jugador que, a ver, habitualmente es central. En esa Eslovaquia juega de lateral izquierdo. Pero yo lo vi bastante bien, la verdad. Es un buen central. Es que en general a la defensa de Eslovaquia la vi bastante firme ayer. Creo que Vavro o Skriniar también hacen un buen partido en general, excepto en alguna ocasión contada, donde quizá tuvieron algún fallo de atención. En general, yo creo que Eslovaquia en el defensivo estuvo bien. Y Janko no creo que hiciese un partido brillante ni muchísimo menos. Tuvo un duelo complicado contra Doku en la primera parte, donde a veces salió ganador, a veces Doku se le fue alguna que otra ocasión, pero lo vi más o menos bien, la verdad. Yo a Janko lo vi más o menos bien. Y es un central que por lo general
apunta a buen equipo y a dar un salto, la verdad. No sé si ya esta temporada, no sé si dirección Atlético de Madrid o dirección otro equipo, pero es un central, es un buen central que yo creo que apunta a una liga más potente, que a ver, que está en el Feyenoord, que es un gran equipo, pero sigue estando en la Eredivisie. No sé si quizás este verano ya dé el salto a una liga de mayor importancia, como puede ser la Española, la Bundesliga, la Premier y demás. El caso, que muy bien Eslovaquia con Lobotka en ese duelo frente a Kevin De Bruyne. Y evidentemente, uno de los grandes nombres del partido, en este caso de forma negativa, que nos lo señalaba Giorgio por aquí por el chat, es el nombre de Romelu Lukaku. A ver, a pesar de que haya elogiado tanto el partido de Eslovaquia, que para mí tiene mucho mérito, también quiero ser justo y decir una cosa. Bélgica creó ocasiones suficientes como para ganar el partido. De hecho, si nos ponemos al peso, a la calidad de las ocasiones, a lo que generó cada selección, a lo que Bélgica hizo para ganar, seguramente Bélgica ayer hizo suficiente como para ganar el partido. Es la realidad. A pesar de que Bélgica no hiciese un gran partido, en una ocasión normal, Bélgica ayer te saca los 3 puntos. ¿Cuál es el tema? Que yo ya no sé a Romelu Lukaku qué clase de exorcismo hay que hacerle, pero entre las que él falla y entre la mala suerte que tiene siempre, lo de Romelu Lukaku con Bélgica en este tipo de torneos es un caso digno de estudio. Para empezar, ayer falló 3 ocasiones muy claras. Sobre todo, la primera del partido es clarísima. Y luego hay otra que no llega como ni a rematar bien, pero que falla el control. Está solo en 1 para 1 y falla. Por cierto, antes de continuar, tengo que agradecer a Boston Celtics, ojo, modo NBA, por ese pedazo de follow. Bienvenido y gracias por ese seguimiento. Como decía, Lukaku, entre esas que falló que he comentado, entre que luego las que marca pasa algo, y en una está en fuera de juego por centímetros, y en otra es mano de Openda, y la nula en el gol, al final Lukaku ni por una ni por otra acabó marcando en el día de ayer. Pero vaya, en un partido normal, ayer Lukaku se va con un hat-trick. En un partido normal. Pero claro, ¿qué pasa? Que Lukaku parece que este partido ya lo hemos visto más de una vez. O sea, este partido de Lukaku parece que ha sido una continuación del que hemos visto en el pasado mundial, por ejemplo, ante Croacia y demás. O sea, parece que lo de Lukaku, este tipo de partido, estamos ya demasiado acostumbrados a verlo. Pero más allá de eso es que Bélgica generó esas ocasiones como para poder marcar gol. Por eso digo que, aunque no jugaron bien, aunque Eslovaquia estuvo bien y demás, yo creo que Bélgica, lo habitual es que pasase la fase de grupos. Pero insisto, es una Eurocopa, son 3 partidos. Y Bélgica, por una cosa o por otra, al final acaba decepcionando en este tipo de torneos. Por aquí, nuestro nuevo seguidor, Boston Celtic, decía que si es Turillo, que ya tenemos el anillo. No te voy a engañar, la verdad. Soy cero de... O sea, no es que me guste el baloncesto, o sea, lo seguía hace tiempo, pero ya hace tiempo que no sigo baloncesto ni NBA ni nada por el estilo, así que voy muy piteado en ese sentido. No tenía ni idea, la verdad, pero si es así, enhorabuena, ¿vale? De mi parte, porque, claro, poniendo de Boston Celtics de nombre, ya sabemos a qué equipo apoyas de la NBA en este caso, y no tenía ni idea de que habían ganado el anillo, pero enhorabuena en cualquier caso. Aquí en este canal solo hablamos de fútbol, no te voy a engañar, tanto de la Liga Española principalmente, como ahora en verano, pues de la Eurocopa, porque es en lo que estamos, ¿no? Como no puede ser de otra manera. De baloncesto no hablamos, pero en cualquier caso, sí nos da como para darte la enhorabuena por ese título de tu equipo. Que supongo que si lo dices es que será verdad. Que a lo mejor me estás troleando y es mentira, pero hombre, entiendo que será verdad. Ya te digo que yo estoy cero puesto en ese sentido. En fin, no sé si a vosotros os decepcionó más Bélgica o Ucrania en el día de ayer. El tema es que seguramente las que a priori deberían de pasar como primera o como segunda, bueno, Giorgio me confirma que han ganado un anillo de la NBA, ¿no? Pues entonces bien, entonces mejor. Insisto, las que tendrán que pasar como primera y segunda, que a priori eran Bélgica y Ucrania, por cuestión de nombres, por cuestión de equipo. Era lo previsible que pasasen como primeras, pero de momento han perdido el primer partido. Por eso la clasificación de este grupo E, si no me equivoco, sí, de este grupo E,
queda como estáis viendo en pantalla: Rumanía primera, Eslovaquia segunda, se quedarían fuera Bélgica y Ucrania. Impresionante, la verdad. En el segundo partido tendremos ese Bélgica en Rumanía y ese Ucrania-Eslovaquia. A ver qué tal. A ver qué tal. Pero es un grupo que ya hay bastante ganas de ver lo que pasa. Bueno, para ya finalizar, como estás del partido, ya he hablado del partido de Lobotka, pero también mencionar para bien lo del partido, por ejemplo, de Rams, que también le he puesto la estrella, sobre todo por el gol, aunque Harasley en el otro extremo también me gustó muchísimo. Y también Dubravka, que más allá de que Lukaku fallaste en muchas ocasiones, también hay que decir que Dubravka estuvo realmente bien en el día de ayer como parador, porque es verdad que con el balón en los pies casi lía alguna que otra, bastante preocupante, hay que decirlo, pero como parador, ¿vale? Como portero creo que tiene que hacer es parar bajo palos. Dubravka sí que estuvo realmente bien. Y los tres jugadores que para mí quedan señalados para mal, en este caso, Lukaku es evidente, ¿vale? O sea, lo de Lukaku, esa cruz estaba cantada. Jeremy Doku, aunque ofensivamente fue de lo destacable, al, al final comete un error que tú no puedes cometer en este tipo de partidos. Por eso, cruz clara para Doku. Y en la tercera se le ha dado a Orel Mangala, que me parece que hizo un partido terrible, honestamente, en el centro del campo. O sea, me pareció que estuvo mal. Onana tampoco es que estuviese demasiado bien, pero Onana con balón algo te daba. Mangala, el partido que hace ayer, no tuvo ningún tipo de sentido. Qué mal estuvo el centrocampista del Olympique de Lyon. Pero bueno, en general, Bélgica, hay varios que podrían haber quedado señalados para mal, ¿eh? A mí la defensa me dejó muchas dudas. Trossard me parece que hizo un partido horrible también. O sea, no tomó ni una sola buena decisión en todo el partido. En general, muy flojito lo de Bélgica. Es que más allá de Kevin De Bruyne y... Bueno, mira, y te diré Openda cuando entra. Lo que pasa es que Openda juega 10 minutos solo. Pero bueno, los 10 minutos de Openda y Kevin De Bruyne casi es lo único positivo que podría señalar de Bélgica en este encuentro. Yo creo que Bélgica va a hacer bastantes cambios de cara a los próximos partidos en esta Eurocopa. Evidentemente tiene que entrar Witsel en defensa, pero segurísimo. O sea, Witsel en cuanto esté al 100% va a acabar entrando. No sé si quizás Vertonghen también. Y de repente quitar todo lo nuevo y poner una defensa de jugadores más veteranos, ¿no? Que ya están como están, pero vaya. A lo mejor mejorar lo que hay. Y luego creo que lo de Carrasco lateral izquierdo, hasta aquí, honestamente. Yo creo que Arthur Tíate, que tampoco llegaba al 100% para este partido, yo creo que va a ser el lateral izquierdo titular de cara a los próximos encuentros también. Así que creo que Bélgica va a cambiar cosas. Y seguramente en el centro del campo de adelante algo cambien también. Yo creo que Mangala, a lo mejor por Tielemans, también va fuera. Y tengo dudas si alguno de los de arriba, porque claro, Openda cuando entró buenas sensaciones, pero ¿a quién te cargas? Yo veo complicado que Lukaku sea suplente en esta selección. Por muy mal que estuviese ayer, yo creo que seguirá siendo titular. ¿Me gustaría ver a Openda y a Lukaku juntos? A mí sí, pero no sé si eso para Tedesco es una opción viable, al menos desde el punto de partida, al menos desde el 11 titular. Pero vaya, a mí uno pena por Trossard en el 11, de momento tampoco me sobra, ¿eh? De momento tampoco me sobra. Y pasamos ya al último partido que tuvimos el día de ayer, el de por la noche, en el turno de las 9. Y sí, de una selección que ya me habéis preguntado anteriormente, como es la selección francesa de Didier Deschamps. Evidentemente, una de las favoritas para ganar esta Eurocopa. Y bueno, una selección que ya fue finalista del 2016, ganó el Mundial de 2018. En fin, todos conocemos bastante bien a la selección francesa. Es verdad que una Francia que viene con algunas bajas destacables. Por ejemplo, no está todavía Chavini. Lucas Hernández se lesionó durante la temporada. Pero bueno, sigue siendo una selección francesa claramente reconocible. Esto frente a una Polonia de Ralf Rangnick, una selección que había ganas de ver, honestamente. Y bueno, que me dejó alguna que otra cosa positiva, algunas dudas en otras, en fin. Lo que más se ha comentado de este partido, más allá de lo de Kylian Mbappé, que ahora iremos a ello, ha sido el verdadero nivel de Francia. La verdad es que el partido entretenido no fue. Se ha comparado mucho este partido con el partido de Inglaterra frente a Serbia, ¿no? Por eso de que Inglaterra ganó, pero de aquella manera, con un fútbol poco ofensivo, un equipo que con las piezas que tiene propone demasiado poco. Entiendo la comparativa en este caso entre Inglaterra y Francia. Yo a favor de Francia diré una cosa,
Y es que es una selección que ha conseguido éxitos jugando como jugaron ayer. Al final, este partido de Francia creo que es lo habitual de Francia. Francia no es una selección que aglutine muchísimo balón, que tenga un 70% de posesión, que sus jugadores combinen entre ellos hasta buscar la mejor ocasión. Francia sabemos que es una selección que principalmente confía mucho en sus jugadores de arriba para hacerle llegar el balón en buena situación y que se jueguen ellos la jugada a nivel individual, ¿no? Al final, los atacantes de Francia ayer son Dembélé, Mbappé y Marcus Thuram. Tres jugadores de fútbol vertical, de fútbol directo, de fútbol, vaya, de que cogen la jugada, o sea, de que cogen la pelota, perdón, y se intentan hacer la jugada por ellos mismos. Entonces, que Francia juegue como juega ayer, a mí de hecho no me sorprende. Os diré más, el centro del campo de Francia es N'Golo Kanté y Adrien Rabiot, dos futbolistas, hombre, pues que no son los más finos estilistas con balón. Es que Francia no tiene ningún jugador de creación con pelota que aglutine pases. El único jugador que te puede dar eso es Antoine Griezmann. Y la sensación de Griezmann, por lo menos en el partido de ayer, es que era un poco un jugador que caminaba en un desierto, que juega otra cosa de lo que juega la selección francesa. Esto, por ejemplo, en el pasado. Bueno, en el pasado mundial no, pero bueno, en el pasado mundial también. Pero sobre todo en el mundial que Francia gana, esto que digo de Griezmann fue muy importante porque en una selección que era muchas veces locura, que era muchas veces jugada individual, Griezmann era el futbolista que le ponía sentido al juego de Francia. El tema es que ayer Francia, el juego no pasó por Griezmann, Griezmann estuvo desaparecido y no encontró su espacio en el terreno de juego, no pudo hacer el partido suyo, que al final es lo que Griezmann necesita, y, y Francia jugó a otra cosa. Jugó a correr, jugó a que intentar aprovechar los espacios que Austria intentaba, bueno, que dejó atrás básicamente, y ahí Marcus Thuram, Dembélé y Mbappé, bueno, entraron mucho con el balón en juego, aunque no tuvieron su partido más inspirado ninguno de los tres, honestamente. Eh, eh, entonces, el partido de Francia no es bonito, pero es que a mí me da la sensación de que Francia va a jugar así porque lleva jugando así demasiado tiempo. En vez de Francia e Inglaterra, tengo que decir que el plan de Francia me convence más. Porque a mí me da la sensación de que Inglaterra tiene jugadores para poder jugar a otra cosa y no lo hace. Al final Inglaterra puede juntar a jugadores como Declan Rice, como Bellingham, como Foden, como Arnold. Jugadores con capacidad para aglutinar pases, para hacer intercambio posicional, para... bueno, pues para, digamos, jugar a otra cosa, un fútbol más directo y más de posesión. Yo creo que Francia no tiene tanto eso. Francia tiene jugadores en el centro del campo muy físicos y de ganar mucho duelo, sobre todo Kanté, que al final es el que brilla ayer en esa faceta, y arriba, pues bueno, tres auténticos velocistas que en cuanto encuentren espacios te la van a montar, básicamente, pero poquito más. Entonces, creo que es lógico que Francia juegue como juega ayer. Y encima de eso hay que sumarle que Francia a nivel defensivo es una de las selecciones más potentes, si no la más potente. Ayer, es verdad que más allá de alguna salida de Upamecano con alguna duda y de que Saliba tampoco es su partido más fiable, la gran realidad es que tuve la defensa de Francia y es de un nivel muy pero que muy alto. O sea, sé que Upamecano es un central que a mucha gente le deja dudas, pero es un central que más allá de errores puntuales, es un central exuberante en lo físico, es un central, bueno, que en Francia suele rendir realmente bien. Saliba es un central que ha hecho un temporador en la Premier y que es de los mejores centrales del mundo. Y luego los laterales, lo que tiene es impresionante. O sea, Koundé, ayer su partido a nivel defensivo es top. O sea, a mí el partido de Koundé ayer me encantó en lo defensivo. Y luego tienen un cañón en banda izquierda con Teo Hernández, que ayer volvió a hacer un auténtico partidazo, como ya hizo, por ejemplo, en el pasado Mundial. Entonces, esta Francia tiene un plan, verdad que seguramente muy básico, de no tanto control, pero tiene un plan muy claro. Y ese plan a Francia siempre lo ha hecho llegar lejos. Bueno, por aquí, ahora te respondo tu pregunta, Diego, pero antes me comentabais, tanto Giorgio como Rojiblanco, que Griezmann ya lleva meses así y que la temporada por lo general la ha acabado mal a nivel físico. Y es cierto, o sea, Griezmann no ha tenido su mejor tramo final de temporada, ni mucho menos. Y luego también Rojiblanco añadía. Y encima quería ir a los juegos. Bueno, Griezmann no irá a los juegos, entiendo. Más que nada porque, bueno, yo siempre he dicho que un jugador que vaya a la Eurocopa, básicamente, yo jamás lo llevaría a los juegos después. Y no hablo del caso Pedri, digo en general. Creo que no debería de ir, pero esa es mi opinión personal. Y
Y creo que Griezmann, después de evidentemente esta Eurocopa, tiene que descansar y bien, porque la temporada la acabo cansado. Dicho eso, tú a Griezmann no lo vas a sentar. Es el eje que mueve a la selección francesa. O sea, Mbappé es la estrella, pero en los últimos mundiales hemos visto como el que hace jugar a Francia es Antoine Griezmann. Dice que obviamente el club le cortó el rollo. Evidentemente. O sea, Griezmann como ha acabado la temporada, a los juegos no puede ir. Y luego, Diego me preguntaba, ¿y tú crees que jugando así va a llegar muy lejos? Cualquier otra selección con algo más de puntería arriba le hubiese sacado mínimo un empate. Diego, es que yo no creo eso, firmemente lo digo. Austria ayer no creo que fallase tanto en cuestión de puntería. Creo que Austria... ¿Cuántas ocasiones Austria tuvo realmente de claras como para decir esta ocasión no la puedes fallar? Austria generó alguna que otra ocasión, sí, pero por ejemplo en la ocasión más clara que llega en el primer tiempo es un error de salida de Upamecano donde la ocasión llega rebotada de aquella manera y sí, el balón casi entra, pero Mañán sale rápido y al final creo que fue Gregoritsch, no acaba marcando. Y esa es la ocasión más clara. Luego sí que tienen algunas cotas más, Mañán estuvo realmente bien bajo palos, pero bueno, es que Francia tiene un portero que bajo palos es de los top 5 del mundo, como es Mañán a día de hoy. Y luego creo que tiene una defensa que coincide muy poquito. Si encima tienes un ganador de duelos en el centro del campo como Kanté, al cual luego hay que añadir que están por ahí Rabiot, Camavinga, Tchouaméni que está lesionado pero entrará. Es que tiene un centro del campo muy físico y muy ganador de duelos. O sea, tú ves a Francia cómo corren hacia atrás los jugadores y es una auténtica barbaridad. El despliegue físico defensivo que hacen en cada acción cada vez que pierden la pelota es buenísimo. Entonces, claro, a mí me da la sensación de que Francia en ese plan de partido es que se siente cómodo. A ver, por aquí nos decía, pero la mitad de la segunda parte metida atrás contra Austria, no sé, yo creo que se podrían haber llevado un susto. Si llega a quedar 1-1, me parece que estaríamos diciendo otra cosa. Pero digo, la sensación que yo tengo es que no estuvo ni cerca Austria de marcar ese gol. Es que no estuvo cerca, o sea, tuvo alguna ocasión para poder hacerlo, pero es que este partido de Francia lo hemos visto 1000 veces. Es la realidad. O sea, este partido de Francia lo hemos visto cuando Francia ganó el Mundial, en pues cada partido prácticamente. Seguramente con un Griezmann más entonado. Eso sí. Pero a nivel defensivo, el plan de partido que vamos a ver de Francia es lo que vimos ayer contra Austria. Que evidentemente una selección más potente, Alemania, Portugal, Inglaterra, te la puedes liar en alguna ocasión si tú concedes algo atrás. Evidentemente sí. Pero será porque esas selecciones tienen arriba un talento impresionante. Que lo tienen. Pero no porque Francia atrás conceda muchísimo. Francia ayer en este plan de partido estuvo muy cómodo contra Austria. Estuvo cómodo, o sea, jugando un fútbol poco vistoso y jugando seguramente varios jugadores mal ayer. Francia estuvo cómodo durante el partido. De hecho, Francia en un partido normal ayer gana de más de un gol. Porque estamos comentando de que Austria tuvo alguna ocasión como para poder marcar el 1-1 y es cierto, pero seamos honestos. ¿Y cuántas generó Francia como para poder marcar más goles? Que Giroud tiene una en el punto de penalti que estaba a rematar solo y se le olvida chutar, o sea, y remata al aire. Pero es una ocasión muy clara. La que falla Mbappé, el mano a mano uno contra Pence, ¿cuántas veces te la va a fallar Mbappé? Mbappé te mete 9 de cada 10 de esas. O sea, Francia generó ayer mucho más que para marcar un gol. El tema es que Mbappé, para ser Mbappé, no tuvo su mejor partido, no estuvo acertado. Marcus Thuram en las transiciones bien, pero luego arriba no terminó tampoco de tomar las mejores decisiones. Y Ousmane Dembélé tuvo uno de esos partidos suyos de Valle, que bueno, que sabemos que de repente dos arrancadas bien y de repente 30 minutos donde no toma ninguna decisión buena. Pero claro, y eso fue en un partido, insisto, donde los tres de arriba de Francia no estuvieron a su mejor nivel. En un partido que los de arriba de Francia estén medianamente bien, ya no digo a su mejor nivel, medianamente bien, más la mejoría de Griezmann, Francia ayer te gana el partido fácil. Por eso digo que aunque Austria tuviera alguna ocasión, la sensación es que para mí Francia fue superior. Sobre todo Austria es una selección que aunque planteó un partido serio, yo creo, aunque Francia, o sea, Austria compitió bien el partido,
La gran realidad es que a Austria le falta un pelín más a nivel ofensivo como para meter a Francia en más problemas. Yo puedo comprar parte de lo que ha dicho Diego, de que el partido de Francia contra Inglaterra, por ejemplo, eh, Francia sufre más. Estoy de acuerdo, justamente por lo que acaba de decir. Mira, te compro de lo de que arriba no estuvieron finos, pero Austria tampoco. Y eso sí que es cierto. Eso sí que es cierto. Habría que ver el partido de Francia de ayer contra la Inglaterra de turno. Que al final compiten entre estas, ¿no? Inglaterra, Portugal, Francia, Alemania. Son las cuatro favoritas. Contra una selección así, Francia con el partido de ayer, te compro que sufre mucho más. Porque al final, por muy bien que tenga jugadores en defensa, los Kane, Foden en un lado, Cristiano Ronaldo, Leao en otro y compañía, te la puedes liar. Es cierto, eso sí que te lo compro, estoy de acuerdo. Y Austria, es verdad que ayer tiene jugadores interesantes en el centro del campo, pero es verdad que le falta un pelín más de picante arriba. Gregoris no estuvo bien, Baumgartner tiene ciertos destellos de calidad, pero en general también perdió muchísimos balones. Es cierto, y te lo compro, que a Austria arriba ayer le faltó pólvora. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Pero aún así, el plan de partido de Francia, por mucho que a mucha gente le pueda decepcionar, el plan de partido de Francia es lo de ayer, ¿eh? Tenedlo claro. O sea, a mí me parece que Francia, en esta Eurocopa, si tú empiezas el partido por debajo, me parece la selección más difícil de remontar. Creo que contra Francia tú tienes que dar el primer golpe. Porque cuando todavía el partido va 0-0, que Francia se intenta exponer un poco más, todavía le puedes hacer más daño. Pero con el 0-1, me parece la selección más difícil de remontar. De toda la Eurocopa, ¿eh? Lo creo firmemente. Ojo, por aquí nos saluda el bueno de Luca Tonic, que además nos acaba de seguir. Bienvenido, nos dice, saludos desde Córdoba. Entiendo que Córdoba, España, ¿no? Digo yo. Así que en este caso, vecino andaluz, yo soy de Granada, ¿vale? Tony. No sé si te llamas Luca, si te llamas Tony. Si eres Luca Toni en general, eres un delantero italiano impresionante, pero no sé. Dime en este caso, Luca Toni, jugador de culto, efectivamente, Giorgio, tal cual. Así que, bueno, en este caso, no sé cómo preferimos que te llamemos, si Luca, Tony o como quieras. Por cierto, buen numerín, ¿eh? El 33. Yo no soy muy confiante, nunca lo fui, pero abrazamos la narrativa, ¿eh? En el 33 igual. Soy el delantero top de la selección italiana, pues entonces, estupendo, la verdad, estupendo. Pues bienvenido seas, Luca Toni en Córdoba, llamativo, si me lo permites, llamativo, pero bienvenido, gracias por pasarte por el directo y gracias por ese pedazo de follow también, evidentemente. En fin, como venía diciendo, para este domingo voy con el Córdoba. Claro, para el ascenso, ¿no? Para el ascenso a segunda división. En fin, aquí ya vamos apoyando al Málaga y al Córdoba durante toda la temporada, así que a ver si tenéis suerte. El año que viene nada Córdoba. Ojalá así sea, ojalá así sea. En fin, como venía diciendo, creo que Francia, buen debate el que hemos tenido con Diego por el chat, honestamente, y te lo compro, Diego, creo que hay que ver a Francia contra selecciones de más nivel, a ver si esa otra selección arriba le propone o le mete a Francia en más apuros, tengo ganas también de verlo, y Países Bajos a lo mejor puede ser esa selección que le meta en más apuros, pero vaya, si a alguien ayer le decepcionó Francia, yo ya le aviso de que Francia va a jugar así esta Eurocopa. Porque lleva jugando así muchos años ya con Deschamps. El plan de Francia es el que vimos ayer. Dice por aquí que yo le pedía o sea, algo más a Francia ayer. Pensaba que iba a ser un paseo. A ver, hay que decir que Austria tiene buena selección dentro de lo que cabe. O sea, creo que Austria tiene buenos futbolistas. O sea, no es una selección que esté por aquí de pasada ni mucho menos. Creo que tiene nombres destacables. Que le falta un pelín más arriba, totalmente de acuerdo. Arnautovic, que salió desde el banquillo, no es el Arnautovic de antaño, básicamente, ¿no? A lo mejor podría ser ese el factor diferencial. Álava, que al final es su mejor jugador, no está en la Eurocopa. En fin, al final Austria es una buena selección que quizá le falta un puntito más. Pero es una selección que por lo general suele competir bastante. Ya para finalizar, mejores y peores del partido. Para mí, los mejores. Ya he hablado de lo de Koundé y lo de Teo, que a mí me parecen que los laterales hicieron un grandísimo partido.
Koundé más a nivel defensivo, evidentemente, y Teo dando profundidad por el carril izquierdo. Luego el MVP claramente fue Kanté. Kanté, que mucha gente, donde yo me incluyo, pensamos que venía ya pasado de vuelta en el fútbol árabe. Llevaba ya 2 años sin pisar la selección. Bueno, de repente ha vuelto, ha sido titular el primer partido. Y lo de allá de Kanté fue un escándalo. O sea, qué capacidad para recuperar balones y abarcar campo en el centro del campo. O sea, parecía el Kanté del 2018, básicamente. La diferencia es que no tiene ahora a Pogba a su lado, aunque Rabiot no estuvo mal, hay que decirlo. Pero... eh, pero vaya, Kanté, su partido es absolutamente tremendo. Por aquí Diego nos decía, me sorprendió que no jugase en Camavinga y Kolo Muani de inicio, no sé a ti. Supongo que Deschamps pensaría también que no se iba a atragantar el partido. A ver, Camavinga, la vida de Kolo Muani no me sorprende. Kolo Muani no sé por qué, entiendo que por Thuram, si lo veías, pero que creo que Kolo Muani es muy suplente en esta selección. A mí lo de Kolo Muani no me sorprende. Yo, de hecho, mi duda era Marcus Thuram o Giroud, pero Kolo Muani de normal va a partir desde el banquillo. Básicamente porque no ha tenido una buena temporada, en el Paris Saint-Germain. Y Marcus Thuram sí, que la ha tenido en el Inter. Y el tema de Camavinga, yo sé que aquí desde España se vende a Camavinga como un jugador importantísimo que debe ser titular. Pero a ver, la realidad es que Camavinga no ha sido nunca titular con Francia. De hecho, yo puedo entender que Rabiot sea titular con Francia. Para mí el centro del campo de Francia titular, de hecho, es Tchouaméni, Rabiot. Ahora con Kanté y el partidazo que hizo ayer, que como dice yo, le dieron el MVP y merecidamente. No sé si Kanté quizá puede entrar por Rabiot cuando Tchouaméni vuelva de la lesión o qué. Pero... Pero para mí, el centro del campo titular a priori es Tchouaméni y Rabiot. No es con Camavinga. No sé si Diego es tu caso y no sé de qué equipo eres, la verdad, pero yo entiendo que mucha gente aquí, sobre todo gente del Madrid, por ejemplo, yo es lo que es del Madrid, no sé si se espera un Camavinga titularísimo en Francia, pero ya os aviso, en Francia Rabiot es un jugador que parte por delante de Camavinga. Y por cierto, Rabiot me parece un jugador que no es muy vistoso, las cosas como son, ¿vale? No es muy vistoso. Eh, pero Rabiot es un jugador que viene mejorando mucho en los últimos 2 años con la Juventus. Es un jugador que viene a hacer 2 muy buenas temporadas. No digo que sea mejor jugador que Camavinga, porque no creo que sea mejor. De hecho, o sea, a mí Camavinga me parece mejor jugador. Pero yo entiendo que en esta Francia Rabiot sea un jugador con más galones. Entonces, aunque a mí Camavinga me parezca mejor jugador seguramente, o más que mejor jugador, sobre todo un jugador más vistoso y con más potencial sin duda, vaya. Pero yo entiendo que Rabiot sea el titular, la verdad. Yo entiendo que sea el titular. Del Sevilla, pero me parece un jugadorazo Camavinga y creo que debe de jugar. Bueno, es un jugadorazo Camavinga, una cosa no quita la otra. Pero creo que Rabiot está infravalorado en España porque la imagen que hay aquí de Rabiot es por ese jugador que se dejaba llevar, que salió del PSG de aquella manera. Bueno, un jugador un poco caótico en muchas ocasiones. Pero Rabiot viene a hacer 2 temporadas muy buenas en la Juve, siendo un jugador fundamental en la Juventus. Y en Francia es que es titularísimo. Entonces, insisto, yo a mí Rabiot, yo entiendo, que Rabiot sea el titular por delante de Camavinga, Yo al menos eso de Deschamps se lo puedo comprar. Se lo puedo comprar. De hecho, insisto, en Francia, Tchouaméni es un jugador más importante que Camavinga, claramente, Por aquí, decía Rojiblanco, Rabiot acaba contrato, es correcto. Rabiot acaba contrato, puede que renueve con la Juve, o sea, es algo que no se ha descartado. Pero sí, acaba contrato. Y Giorgio dice que Camavinga está en proceso todavía. A mí Camavinga me parece un jugador que todavía está por hacerse, Camavinga necesita todavía encontrar cuál es su mejor posición, dónde encajar bien. Yo creo que Camavinga todavía es un jugador que está por hacerse, pero es lógico, esto no es un palo a Camavinga. Sigue siendo un jugador muy joven y que vaya, yo creo que va a ser uno de los mejores centrocampistas del mundo de aquí a unos años. O sea, estoy convencido. A mí Camavinga me encanta en ese sentido. Pero sí, yo creo que a Camavinga todavía le falta un pelín. ¿Le van a salir novias? No lo dudo. El tema de Rabiot es su contrato. Tiene un contrato importante, la verdad. Entonces, a ver qué equipo puede asumir el salario que tiene allá en Rabiot, la verdad. Y sobre todo es un jugador que tiene peor prensa de lo bueno que es. O sea, es mejor jugador que de lo que se dice, básicamente.
Insisto, no es la octava maravilla del mundo, ni mucho menos, ¿vale? Pero Rabiot es un buen futbolista. Y ayer para mí hace un buen partido. Sobre todo su primera parte, su primer tramo del partido, a mí me pareció de lo mejor de Francia. Ayer. Luego Kanté lo eclipsa y Kanté es el mejor ayer. Pero Rabiot hace un buen partido en el día de ayer. En fin, eso como parte positiva. Luego como parte negativa o las cruces del encuentro. No se le ha enseñado a Antoine Griezmann, ¿vale? Lo hemos hablado ya antes sobre Antoine. No hace un buen partido en el día de ayer. Sobre todo pasa muy desapercibido. El partido no pasó por él y debe pasar por él, de un jugador de su calidad. Y beba agua, no, es que estoy irregular de la garganta, ¿vale? Y tengo mocos. Ahora, cuando terminemos, bebo agua. Gracias, Rojiblanco, por el consejo. Pero sí, tengo el agua aquí preparada porque estoy de la garganta regular. Aún así, hoy ya estoy mejor, ¿eh? Los días anteriores, Giorgio lo sabe, hemos sufrido más que hoy. Y luego, por parte de Austria, yo las cruces se las he dado a Philipp Nguene, que me dejó muchas dudas, la verdad, a nivel defensivo. O sea, me parece un jugador limitadito. No está Peri hoy por el chat, ¿no? Que nos venía hablando de él, del lateral del Mainz. Pero me parece un jugador ciertamente limitado. Y luego Maximilian Weber. Mira, entiendo que es un buen central y que la Bundesliga lo habrá hecho bien. Pero entre lo que hizo aquí en el Sevilla y luego que encima lo veo ayer y el partido que hace, no sé qué le pasa a Weber, pero a mí al menos yo no he visto un buen partido de este chico casi nunca, la verdad. No solo por el gol en propia de ayer, que al final, claro, le hemos dicho que el gol en propia, el único gol del partido, al final es de Weber en propia puerta. Pero es que más allá de gol en propia, que despeja muy mal, o sea, despeja con los ojos cerrados y ver la pelota y al final es gol en propia puerta, claro, lógico. Si no sabes dónde despejas, te puede pasar. En general su partido, la verdad, hay muchas dudas. De hecho, lo acabaron sustituyendo por el central suplente, por Trauner, por el central del Feyenoord. Hombre, Maximilian Weber, buen partido no hizo, la verdad. Buen partido no hizo. Así que bueno, con eso básicamente acabamos ya el análisis de lo que tuvimos ayer, ¿vale? En los tres partidos correspondientes al grupo D y E.